Hermanos, abra su Biblia conmigo en Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Y así como estamos de pie, ¿verdad? Nos mantenemos de pie para honrar la palabra del Señor. Cuando ya lo tenga, dígame. La palabra del Señor dice así: y escribí al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es palabra del Señor, hermanos. Padre bendito, Padre santo, Padre, te damos gracias, Señor, primeramente, Padre, porque sabemos que tú eres bueno y misericordioso, Señor, Padre. Que tú esta mañana, mi Dios, Señor, Padre, permitiste que nuestros ojos se abrieran, mi Dios, Señor, Padre. Y en este momento, mi Dios, Señor, Padre, yo te pido, mi Dios, Padre, que tú unjas mis labios, Señor, Padre bendito. Que ninguna palabra, Señor, que no venga de ti, Señor, no salga de esta boca, Padre santo. Padre bendito, te entrego este tiempo, Señor, Padre, que tú me has permitido estar aquí, mi Dios, y compartir lo que tú tienes para tu amada iglesia, Padre santo. Oh bendito Jehová, te damos la gloria y la honra, mi Padre Dios, por lo que estás haciendo, mi Dios, y por lo que harás, Padre santo. Gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta mañana. Aquellos que no me conocen, soy la hermana María Muñoz, encargada del ministerio de las niñas, y asisto al pastor en el ministerio de español, hermanos. Pero esta mañana traigo una palabra especial, hermanos, de parte del Señor. Cuando está en la Biblia, es de parte del Señor, es palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que vivimos tiempos difíciles, hermanos. Sabemos que la iglesia está en decadencia también. Sabemos que nos tenemos que preparar, porque aquel que ha creído que Cristo viene pronto, se tiene que preparar. Y aquel que no se ha preparado, comience a prepararse, porque la venida del Señor está a la vuelta de la esquina, hermanos. Y la iglesia se tiene que preparar y recibir la palabra que el Señor ya dejó revelada en esta Biblia para prepararnos, ¿verdad? Esta carta fue una de las últimas cartas a las iglesias. A las iglesias, ¿verdad? Muy diferente a la carta anteriormente, para aquellos que han leído. Muy diferente a la anterior, ¿verdad? Hoy vamos a ver este mensaje a la iglesia. Lo que Dios le estaba hablando a la iglesia, a la Odisea, pero lo que Jesús nos está diciendo a nosotros hoy en día. Porque si aquí está, es para nosotros, hermanos, ¿verdad? Hay que aceptar lo que el Señor tiene para nosotros, porque Él nos ama y Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, ¿verdad? Él quiere que nosotros seamos libres y vayamos, como dice su palabra, con Él, ¿verdad? Esta carta escrita hace más de 2000 años, ¿verdad? Sigue siendo ahorita la misma carta escrita para nosotros, ¿verdad? Yo no sé si muchos que leen la palabra que conocen cómo estaba la condición de la Odisea, hermanos. Y nos ponemos a pensar y reflejar en la iglesia de hoy, la iglesia moderna. No hay mucha diferencia entre la iglesia de la Odisea y la iglesia de hoy. Cuando me refiero a la iglesia, hermanos, me estoy refiriendo en general,
No quiero que nadie vaya a pensar que estoy hablando individual, ¿verdad? Pero cabe recordar una cosa, hermano, que usted es la iglesia. Cada uno de nosotros, el Señor en las 7 iglesias nos habla individualmente, para que nosotros reflexionemos y entendamos la condición y dónde estamos cuando el Señor habla en su palabra, ¿verdad? La Odisea, una ciudad situada en el Asia Menor, actualmente en Turquía, fue llamada en honor a la esposa de un personaje importante de esos tiempos. Laodicea viene del griego. Laos significa gente, pueblo. Daik, decisión, gobierno. O sea, la gente, el pueblo, tomaba sus propias decisiones. Hacían como ellos creían que era correcto, ¿verdad? En el mundo antiguo era famosa por sus riquezas. Era muy rica, hermanos. Habían pasado 2 terremotos. Algunas de las iglesias antes mencionadas en el libro de Apocalipsis fueron destruidas. Hubo un segundo terremoto y la iglesia quedó destruida, la Odisea, pero se levantó porque era rica, ¿verdad? En aquel tiempo los romanos eran los que prestaban financieramente dinero y no necesitaron. Cuando el imperio romano le vino a decir a la Odisea que si necesitaba ayuda financieramente, le dijo: no, yo no necesito, yo no tengo necesidad, yo puedo sola. Porque eran tan ricos, era una industria textil, ¿verdad? De las telas. La lana negra era un comercio bien grande, era una tela tan fina que nada más ellos podían producir, ¿verdad? Era conocida por la escuela de la medicina. Elaboró un nardo, un perfume con especies para el tratamiento de los oídos y un ungüento para los ojos, hermanos. Era tan famosa, era tan rica que ya no necesitaba nada. Ya no necesitaba nada de sus vecinos, porque dinero fluía, porque medicina había. Lo más débil que la Odisea tenía era la falta de agua. Era la falta de agua, no fluía agua. La Odisea estaba localizada entre Colosas y Hierápolis, y en esos 2 lugares de las aguas, como las aguas frescas y puras del Colosas, que el agua venía del Colosas, venía aguas frescas y puras. Del Hierápolis venían aguas medicinales, ¿verdad? Y de ahí la agarraba la Odisea. Le daban agua de aquí, le daban agua de acá. Corría sus tubos, su cañaveral, ¿verdad? Por no sé por dónde, pero por allá los corrían. Y eran también muy famosos por los tubos, los cañaverales esos que ellos tenían. Pero cuando el agua llegaba a la Odisea, llegaba tibia. Ya no servía, hermanos. Se juntaba el agua fresca con la agua termal y ya no servía cuando llegaba a la ciudad. Y se decía que aquel que la tomaba le causaba náuseas y vómito. Eso causa, aquel que ha tomado agua caliente de repente, yo creo que puede decir quizás, ¿verdad? Jesús, hablando aquí, hermanos, en el capítulo 14 dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ese es Jesús hablando. Él se presenta, ¿verdad?, como el ángel. Él se identifica como el amén, ¿verdad? En Isaías 65:16 nos dice, ¿verdad? Déjame leer 65:16 en Isaías, hermanos. Siempre decimos amén y a veces no sabemos por qué, ¿verdad? Amén, amén, amén. Pero aquí Jesús se presenta como el amén. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Él es el amén. Él es el testigo fiel, hermanos. Él es el principio de la creación. Él es Dios, ¿verdad? El Dios con nosotros, el Dios que nos habla. Jesús les estaba hablando, hermanos, a la iglesia de la Odisea en una manera que ellos se entendieran, hermanos. No les estaba hablando algo que ellos no supieran, como Dios nos está hablando hoy, como nos ha hablado todo este tiempo que hemos estado aquí.
Les estaba hablando de una manera que ellos entendieran la condición en la que estaban. En el versículo 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Por qué les dijo eso? Porque no estaban cumpliendo con el compromiso que tenían con Dios. No hacían lo que un creyente debería de hacer. No hacían ni esto ni hacían lo otro. Estaban perdidos. Me imagino que cada quien en su misma ocupación, ¿verdad? Y le dice: no estás frío ni caliente. Frío significa sin vida, hermanos. Ya no había vida. Un cadáver cuando ya está muerto, está frío, ¿verdad? Dice en Mateo 24:12, parafraseando: el amor de muchos se enfriará. Cuando el amor de nosotros se empieza a enfriar, la vida se nos empieza a acabar espiritualmente, hermanos. Abra sus oídos, esto es espiritual. Caliente, ¿qué significa caliente? Celo por la buena obra. Hay fervor dentro de nosotros, hay fuego. En Lucas 24:32, me voy a Lucas, traigo aquí todos los versículos, hermano. Lucas 24:32 dice: y se dice el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abrían las escrituras? No había. ¿Será que se les empezó a acabar, verdad? Ese amor, ese fervor. Eran tibios. Tibio significa indiferente, cómodos, complacientes. Ya no miraban, ya no tenían esa visión de parte del Señor. Ya su visión estaba perdida, ¿verdad? A muchos nos ha de sonar familiar a la iglesia moderna de hoy en día. Mucho movimiento, mucha actividad, poco poder o quizás nada de poder de parte del Señor. Así mismo estaba la Odisea, hermanos. Y les dijo: te vomitaré de mi boca. Para muchos ha de sonar un poco brusco, ¿verdad? Más cuando no lee uno las escrituras, ¿verdad? Suena un poco: ¿será que Dios habla así? Sí, Dios habla así. Porque Dios es bueno, hermanos, porque todavía estamos aquí, ¿verdad? Porque Él nos está avisando. Dice que este es una advertencia a la iglesia. Un mensaje que no se predica, pero tiene que ser predicado, porque la venida del Señor está pronto. Se te vomitaré de mi boca. ¿Qué significaba eso? Perderás tu salvación. La efectividad quizás en la obra, aún dentro de la iglesia, en cualquier ministerio, en cualquier área de tu vida que tú estés sirviendo, ¿verdad? Ya cuando el Señor nos diga: te vomitaré de la boca, perdemos nuestra salvación, hermanos. No se espera llegar al cielo y darnos cuenta de que hace mucho tiempo que el Espíritu Santo nos había abandonado. Hoy es el tiempo, hoy es el día. En el versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos decían que eran ricos. Ellos decían eran autosuficientes y no tenían necesidad. Había mucho orgullo, mucho egoísmo. La autosuficiencia los había sido olvidarse de sus valores espirituales. El orgullo los llevó a seguir normas humanas. El egoísmo a no tener ninguna necesidad. De decir: yo lo tengo todo, no necesito nada. El orgullo, la autosuficiencia y el egoísmo puede destruir la vida de un creyente, hermanos. Cuando yo dejamos que el orgullo se nos suba a la cabeza, lo hemos perdido, porque empezamos a ver con los ojos carnales. Empezamos a ver que aquí nada es suficiente, que aún Cristo no es suficiente, porque la autosuficiencia nuestra toma control total de nuestras mentes, de nuestras vidas. Y el Señor nos está dando una advertencia, nos está hablando a través de su palabra. ¿Dónde estamos, hermanos? Ellos solo se habían engañado a sí mismos.
porque habían perdido la visión, hermanos. Ya no miraban. Ya el orgullo les había tapado hasta los ojos, ya no miraban. Ya ve, cuando uno es altanero, arrogante, ¿qué hace? Camina con la cabeza muy en alto, pero por arrogancia. No porque tiene a Cristo. Perdemos la humildad, ya no miramos. Se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida quién nos salvó, de dónde nos sacó y todo lo demás. Todo se nos empieza a olvidar. Vaya conmigo ahí, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 9, 2 de Pedro. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta es palabra de Dios, hermano. Todo aquí está escrito. Todo. Si usted tiene alguna pregunta, vaya a la palabra. Allí está. Jesús les estaba dejando saber su verdadera condición cuando les dijo: y de ninguna cosa tienes necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Les dijo el Señor. Desventurado, miserable, desafortunado, sin espíritu, desgraciado. Eso es lo que significa desventurado. En esa condición estaban, pobres porque no tenían a Cristo. No tenían a Cristo. En Filipenses, vaya conmigo a Filipenses 3:8, hermanos. Vamos a ojear la Biblia juntamente conmigo para que no me pongan de nervios, porque están muy callados. Ya hasta se me olvidó dónde está Filipenses. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero ellos ya no tenían a Cristo, hermanos. Ya lo habían dejado. Estaban ciegos. Querían nada más limpiar las apariencias por fuera, ¿verdad? Cuando el ciego no mira, hermanos. Nosotros somos los que miramos, los que juzgamos, los que criticamos, los que según la apariencia hablamos. Ellos ya no miraban. En Lucas 11:39, 40 dice: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos, limpiadlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Eso les dijo el Señor Jesús hablando, ¿verdad? Así estaba la Odisea, hermanos. Estaba en una condición deplorable. ¿Cómo se dice? Gracias, así. Estaba así, hermanos. Estaba pobre, miserable, pobre, desnuda, derrotado, humillado. Estaban desnudos porque vestían de religiosidad, hermanos. Era domingo y estaban aquí. Era miércoles, bueno, unos vienen, otros no es como que vienen todos, ¿verdad? Pero el domingo yo hago acto de presencia, aquí estoy. Así estaba la iglesia La Odisea. Se había convertido en una religión. Ya nada más estaban ahí para hacer bulto, como decimos nosotros los mexicanos, nomás para hacer allí como que todos estamos, ¿verdad? Se habían olvidado de comprar ropa. No se habían olvidado. Les encantaba comprar ropa fina. Les encantaba. Era lo que producían, hermanos. Producían ropa, textiles, telas finísimas. La lana negra se dice que ellos eran los únicos que la tenían. Era tan cara y eran ellos los únicos que la tenían. Y les encantaba ir a comprar ropas, telas para hacerse esos vestidos, ¿verdad? Ellos estaban contentísimos, pero habían olvidado las vestiduras blancas.
La tela que ellos compraban, fíjese, la lana era negra. Era negra. Su necesidad de vestirse, de vestidos blancos de justicia y de la gracia de Dios, se había olvidado. Había pasado a ser segundo plano, porque ellos estaban más enfocados en cómo me miro yo por afuera, en cómo me miro, ¿verdad? Eso era la virtud en ese tiempo de ellos. No había necesidad, estaban ricos, tenían de dónde vestirse. Ellos creían tenerlo todo. Pablo, ¿se acuerdan que Pablo dijo que él no creía haberlo alcanzado, no pretendía haberlo alcanzado todo? La Odisea ya decía que lo tenía todo, porque ya no había ninguna necesidad, ya no había nada. Esta iglesia cambió a Cristo por las charlas de motivación personal, por las finanzas, la psicología y demás. Esta iglesia ya había perdido su identidad. Esta es la iglesia del siglo en el que vivimos nosotros, hermanos. Esta es la iglesia que nosotros, mirando a nuestro alrededor, podemos decir, oh sí, porque yo estuve allí. Yo un día me importaba cómo me mirara yo. Yo un día todo lo que me importaba era trabajar para hacer dinero, para comprarme una casa, para comprarme un carro, porque a veces ni las deudas pagamos, pero el carro tiene que ser nuevo, ¿verdad? La Odisea estaba bien perdida, hermanos. No me quiero perder, dice en el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, colirio. Ay, gracias, hermanos, ¿verdad? Este es el consejo que Jesús le estaba dando a la iglesia, hermanos, que compraran oro refinado en fuego, ¿verdad, hermanos? ¿Quién sabe qué es ese oro, verdad? No hay nada que nosotros podamos comprar, no hay nada, porque todo es alcanzado por fe. El precio ya fue pagado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero esta iglesia estaba tan perdida que quería comprar todo materialmente hablando. No quería, ya había perdido la intimidad con el Señor. Ya se había apartado de lo que era sagrado. Los valores de la iglesia ya no estaban ahí. Ya no había esa intimidad, hermanos, y lo sabemos que hoy en día eso está pasando en la iglesia. Cuando la iglesia pierde esa intimidad con el Dios poderoso a través de la oración, vamos a caer en la condición que estaba la Odisea, hermanos. Y lo más triste, que nos hemos relajado, nos hemos hecho cómodos, nos hemos sentado, porque muchas de las veces no lo queremos aceptar, pero nos hemos enfriado. Y el Señor le está hablando a la iglesia que se levante, porque si estás frío, estás frío. Si estás caliente, pero si estás tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y tú no quieres que eso pase, hermanos. O estás aquí o estás allá. A veces jugamos a la iglesita, hermanos, porque aquí en Estados Unidos, más que nada, aquí en este país tan rico y poderoso, donde fluye el dinero, la libertad, aquí es donde nos hemos acomodado, donde ya muchos no quieren ni escuchar la palabra del Señor. Todo lo que quieren es un aliento, un ánimo, una motivación, un empoderamiento de que tú esto, tú lo otro, que esto, sí vas a hacer muchas de esas cosas, pero también el Señor nos está pidiendo santidad, y era lo que le estaba pidiendo a la iglesia, a la Odisea. Le estaba diciendo: estás desnudo, pobre, miserable. Pero a veces nos da hasta temor pararnos aquí en el púlpito y hablar la palabra, lo que ya está escrito. No hay revelación nueva. Esta es palabra del Señor, y la iglesia no ha querido escucharla, porque es tan fuerte que vas a correr a la gente no va a querer venir. Y yo siempre he dicho una cosa, que yo estoy aquí porque alguien me habló tan duro, hermanos, que yo entendí que lo que yo estaba haciendo era incorrecto.
No estoy allí tampoco, no estoy donde debo de estar, porque el Señor sigue trabajando, hermano. Pero la iglesia se ha hecho cómoda y ha hecho de oído sordo y ha hecho con la vista nublada. Y no ha querido decirle al pueblo del Señor que venga al arrepentimiento y que le busque, porque su venida está pronto. Mucho menos aquellos que ya se creen muy estudiosos, hermanos. Cuando uno empieza a comenzar a estudiar la palabra y la mira y la acomoda según nos convenga y nos duele, no, esto es para el tiempo de no sé quién. Y el tiempo, ¿usted cree que muchas de las cosas que están aquí, como lo es el Apocalipsis, no es para el tiempo de hoy? No es para que yo y tú como madre, como amiga, como familiar nos paremos en la brecha por aquel que no conoce al Señor, que es de nuestra familia, que sabemos que está tibio. Es más, unos hasta muertos están espiritualmente y no queremos ir a darles la mano. ¿Por qué? Porque si le hablo fuerte, ya no me va a hablar, ya no me van a invitar a las fiestas. Hemos sacado a Dios, hemos sacado a Jesús de la iglesia, primeramente de nuestro corazón, cuando el Señor dice: yo estoy aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es un privilegio, hermano, no cualquiera. Aquí, hablando terrenalmente, te abre la puerta de tu casa. Si tú eres un desconocido, si a ti no confían en ti, no te abren la puerta, mucho menos te invitan a sentarte en la mesa, ¿verdad que no? Es un privilegio cuando nosotros podemos llegar a la casa de alguien y sentarnos en la mesa y tomar el pan y comer con alguien. Es un privilegio. Y el Señor aquí nos está hablando y nos dice: hey, yo estoy tocando. Yo estoy del otro lado porque la iglesia me ha sacado. La iglesia tiene a Jesús fuera de la iglesia. Todo lo demás ha entrado, pero a Jesús lo hemos dejado fuera. ¿Por qué? Porque el Señor le está hablando a la iglesia. Hemos usado muchas de las veces este versículo en hablarle al que no conoce al Señor, de ir a evangelizarle a aquel que no se. Dios te está hablando, Dios está a la puerta. Si tú le abres la puerta, Él entra. No, mi hermano, te está hablando a ti y a mí. Aquel que cree, aquel que le sacó, aquel que un día estuvo en la mesa con el Señor y le cerró la puerta por la razón que haya sido, hermanos. Todos tenemos todos tenemos algo que nos dolió, que nos lastimó, que nos hicieron, que no me siento, que ayer me dijeron, que no me gustó cómo habló la hermana, que no predican bien, que no tienen la palabra, que no esto, que no lo otro, hermano. Y así nos fuimos saliendo. Sacamos a Dios y nos sentimos autosuficientes. Nos sentimos autosuficientes, que no necesito que nadie me diga. Yo sé que Dios está en todas partes. Yo no tengo que unirme en oración con la iglesia. No tenemos que estar unidos cuando su palabra dice que sí. No lo decimos, hermanos, pero cuando tú y yo nos comportamos egoístamente, arrogantemente, sin humildad, le estamos diciendo a Dios: yo soy autosuficiente. Yo no necesito de ti. Yo no tengo ni una necesidad, porque los taxes vienen, porque el cheque de la semana llega, porque yo solo voy y busco otro trabajo extra y recompenso lo otro. Yo no tengo necesidad de hincarme y orar y buscar al Dios de Israel. Yo no tengo necesidad de eso. Eso es lo que hoy le hemos dicho a la iglesia en este país, más que nada. En este país. ¿Por qué? Porque fluye la leche y miel. Y nos hemos ido apartando. Hemos ido dejando las cosas, los valores cristianos, aún dentro de la familia. Aún dentro de la familia. Cuando venimos a la iglesia, cargamos lo que traemos. O usted se quita lo que es y lo deja en la casa y luego viene a la iglesia. No, ¿verdad? Venemos y venemos y venemos y venemos igual, y nos vamos a veces hasta peor, hermanos. Nos vamos. Yo creo que el Señor cuando habla aquí en las 7 iglesias, hermanos, cada una de ellas y más, se habla de creo que son 2. Yo hablé de la de Éfesos la última vez, pero le está hablando a la iglesia del siglo de nosotros, hermano.
Creo hasta 2, 3 iglesias de esas ya fueron destruidas. Ya no dejaron, no sé. Pero esta sigue en pie, hermanos. Sigue en pie, porque el Señor está a la puerta. Y nos llenamos a veces la boca como cristianos, ¿verdad? Como creyentes, de decir que Cristo viene pronto. Y no tenemos temor. No tenemos temor de querer cambiar, de querer hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros todavía está el viejo yo. Todavía me da hambre por andar donde yo anduve hace años. Porque no me he querido apartar. Porque mi corazón sigue allá, mis deseos siguen allá. Mis deseos no es buscar las cosas de arriba, porque yo todavía me inclino para el otro lado. Eso es estar tibios, hermano. Porque estamos con un pie acá y el otro allá. E imagínense cuando el Señor dice: te vomitaré de mi boca. Es algo bien fuerte, hermanos. Pero el Señor todavía hace el llamado. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Porque Él está a la puerta. Y nos da la promesa que al que vencere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Él nos está dando la oportunidad, hermanos. El Señor nunca te deja golpeado y te deja tirado. Él siempre nos da la oportunidad, pero nos tiene que enseñar cómo estamos, cuál es la condición en la que estamos en el presente, hermanos. Yo sé que aquí hay muchos, yo estuve allí, yo estuve no jugando a la iglesia, porque no jugué a la iglesia, estaba aprendiendo y hacía las cosas incorrectamente. Así es cuando empezamos, no todos comenzamos igual, no todos vamos al mismo paso. Yo quisiera ser una gran maestra, una gran predicadora, si a veces predicaba nomás 3 veces. Pero hermanos, pero el fervor y el fuego del Señor, del Espíritu Santo, de poder pararme y decirte a ti: donde tú estás, yo estuve. Yo también estaba aquí el domingo y el sábado quizás estaba en otra parte donde no debería de haber estado. Pero el Señor fue quitando todo eso. ¿Cómo? A través de la oración, hermanos. Esa es nuestra cita divina. En la oración es donde te enseñas a amar y a conocer a tu Creador. Aquel que pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Es en la oración, es en la intimidad del Señor y tú nada más. Pero si la iglesia no ora, si yo como individuo no oro en mi casa, en lo privado, mucho menos voy a venir a la iglesia y voy a orar. Hermanos, esta iglesia ya estaba muerta. Estaba fría, me imagino unos fríos y los otros calientes, ya ni sé, tibios. Pues estaban tibios, ¿verdad? Pero ahí entre fríos y calientes. Y el Señor le habló, había gente que se le servía al Señor, porque él le habló a la iglesia. Tenía que haber uno, ¿verdad? Que el Señor por eso fue y se acercó, porque el Señor no deja a nadie. Él no deja huérfanos. Él en su misericordia le habló a la iglesia. La iglesia, la Odisea, ya no tenía influencia es más, ni le interesaba la sociedad. La iglesia ya no salía porque la autosuficiencia no le permitía, el orgullo tampoco, porque aunque tenía la mejor escuela de oftalmología, eso era lo que tenía, esos que curan los ojos, ¿verdad? Ellos habían creado esa cremita que se echaban. Venía gente del desierto caminando, ya sabrán el polvo. Yo no he ido al desierto, pero si aquí el polvito de limpiar una casa me hace los ojos rojos. Venían enfermos de los ojos y llegaban a la Odisea y les echaban esa cosa en los ojos, hermano, y dicen que miraban. Vea, según si uno lee ahí la historia, dicen que al momento miraban. Imagínense, no tendría usted que pagar ni que le anduvieran ahí cortando las cataratas, ni la carnosidad, ni nada. Pero a pesar de que tenían la medicina, las mejores telas, ¿verdad? Recibían aguas termales que son curativas, recibían la otra agua, tenían la cremita para sanar la vista, estaban ciegos y desnudos.
Ya no podían ni siquiera, yo creo, orar por las personas que estaban enfermas, porque no tenían el poder del Señor, porque ya estaban ellos nada más carnales, nada más sentados, nada más cómodos, nada más ahí unos cristianos tibios, fariseicos, no genuinos, apariencia de piedad, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 23, 27, muévase conmigo, hermano, para que no se duerman. Mateo 23, 27. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así estaba la Odisea, como sepulcros blanqueados. Así era la condición en la que estaban, porque ya no querían vestirse, ya no querían buscar del Señor, ya no querían, hermanos, ¿verdad? Y como una persona, a veces nosotros, ahora aplicándolo a nuestra vida, hermanos, aplicándolo, porque a veces nomás leemos la Biblia y digo, yo no soy la Odisea, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia. Y cada quien, ¿verdad? Conoce, es personal, hermanos, cada quien conoce dónde está con el Señor. Yo no lo sé, ni el vecino que está en un lado, a veces ni el esposo ni la esposa, nadie. Eso es tuyo y del Señor. Por eso es individual, hermanos, venir y leer la palabra para que cada uno sepamos dónde está, ¿verdad? Y el Señor le dice: y unge tus ojos con colirio, para que veas, para que disiernes, para que puedas ver la condición espiritual en la que te encuentras, ¿verdad? Para que tengas el Espíritu Santo, que es el que te revela todas las cosas, para que nadie venga y te diga por lo que mira por afuera, porque Dios no mira lo de afuera, Él mira el corazón. Nosotros con nuestros ojos carnales son los que nos paramos a veces y miramos al hermano y le decimos tanta barbaridad, porque lo miramos como nosotros miramos. Como a mí me gusta, te quiero ver a ti, ¿verdad? Quiero que te comportes, quiero que lo hagas, quiero que te mires, quiero que esto, que todo, ¿verdad? Las normas humanas que cada quien impone en otro. Pero cuando discernimos como el Señor nos ama, como el Señor nos ve, tal y como eres, que tus vestiduras por fuera para Él no tienen el valor que mucho ser humano le da. Porque esta iglesia se vestía de lo mejor, hermanos. Se vestía de lo mejor, pero aún así estaban desnudos ante la presencia del Señor, porque las vestiduras blancas de piedad, de justicia, de santidad no las vestían, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado como juzgamos. Acá pues no debemos de andar juzgando, ¿verdad? Y cuando lo hagamos, que sean en amor del Señor. Que no sea porque a mí no me gusta y vengamos y le digamos a un hermano: es que el Dios me dijo que te dijera. Dios no te va a decir que le digas a nadie. Dios, el Espíritu Santo, le va a traer convicción a las personas. Él es el que trae la convicción, tanto de la vestimenta como del comportamiento, ¿verdad? A veces nos hacemos grandes maestros de la palabra y dejamos al Espíritu Santo. Lo dejamos porque empezamos nosotros a obrar en la carne. Eso hizo la Odisea. Eso hizo. Por eso el Señor le dice: yo estoy aquí a la puerta. Yo estoy a la puerta. Y la puerta es nuestro corazón, hermanos. No es una puerta, es nuestro corazón. Que dejemos que Él sea el Señor y dueño de toda nuestra vida, de todo nuestro ser. Que dejemos todo orgullo, todo ego, toda dependencia de este siglo, hermanos. Toda dependencia que se nos está haciendo bien duro. Dejar primeramente el aire acondicionado.
Por eso no salimos afuera a hablarles, ya la vergüenza, nosotros ni orgullo es vergüenza de predicar el evangelio en las calles, de ir a eventos y hablarles de la palabra del Señor a aquel que está perdido. Ya no queremos hacerlo, ¿por qué? Porque Dios me ha bendecido. Imagínese, si aquí el Señor le hablaba a la iglesia todo lo que ellos conocían en nuestro idioma, en el idioma de ellos, ¿cuál es el de nosotros? El que nos digan que estamos igual, que muchos de nosotros viniendo de nuestros países pobres, de nuestros países donde carecemos de mucha necesidad, cuando llegamos aquí todo se nos olvidó. Muchos de nosotros hasta creemos que somos americanos cuando no lo somos. Se nos olvidó de dónde nos sacó el Señor, la bendición tan grande de poder venir a este país, y tomamos los valores de este país y olvidamos los nuestros. Nada más un tantito, muchos se arrepintieron, así como el pueblo del Señor cuando dijeron regrésanos a Egipto, nada más cuando muchos tuvieron que cruzar el río Bravo. Ahí sí se querían regresar, pero ya estando aquí, no hombre, unos ya ni pisan México, pero son muy mexicanos, pero ni siquiera pueden ir a su país a ayudar a su gente, andan ayudando a otra gente, pero a la de su país no se atreven, ¿verdad? Así es como el Señor nos va a hablar en el tiempo actual, para que entendamos. Nosotros no queremos regresar de donde nos sacó el Señor para poder ayudar a la gente que tenemos que se está muriendo de hambre en nuestro país. Esa gente que viene, esa crisis de migración, de gente que viene, no queremos ayudarla porque se hubieran quedado allá. Porque allá su país que haga por ellos, tú tampoco eres de aquí. Tú tampoco, tú un día viniste como extranjero y el Señor te abrió las puertas. ¿Por qué nos hemos hecho tan egoístas y falta de compasión y misericordia ante el prójimo? ¿Por qué la iglesia? Porque se ha empezado a enfriar, hermanos. Se ha empezado a enfriar, pero si aquí se mueve la agua y nos empieza a calar la palabra del Señor, y les voy a hablar para que me entiendan, hermanos, si algo nos molesta, nos ofende, hablas muy feo, hablas muy duro, deberías de hablar como los no sé qué. Yo no soy predicadora, yo no fui a una escuela bíblica, hermanos. Yo solo le dije al Señor, envíame a mí a hacer lo que nadie quiera hacer, hablar tu palabra con valentía, como un día yo le hablé al mundo, como un día yo le servía al mismo Satanás y le hablaba con un poder y me peleaba y hablaba mal, hermanos, y el Señor me ha parado aquí, hermanos, con dolor, con hasta a veces temor de hablarle a la iglesia y decirle que se arrepienta, con decirle que el Señor viene pronto y que no nos va a recibir si seguimos en la condición que estamos, muchas veces tibios, muchas veces jugando a la iglesia. Después de un año, de 2 o 3, hermanos, tú estás jugando a la iglesia. Cuando eres nuevo en las cosas del Señor, se lleva un tiempo. Y es entendible y es comprendible. Pero cuando ya 3 años en adelante, tú sigues en la misma condición. Tú no has aceptado al Señor. Tú ni siquiera eres salvo. Tú ni siquiera tienes al Espíritu Santo en tu vida. Porque aquel que lo tiene, lo recibe, lo cuida. Dice que cuidar tu salvación con temor y temblor. Porque nuestro candelero puede ser quitado, hermanos. Y hemos jugado a la iglesia muchas de las veces. Muchas de las veces todo lo que queremos oír es que nos va a ir bien. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece para hacer lo malo. Ese no es Cristo, hermanos. Déjame te digo que ese es el mismo diablo que te está engañando, que te tiene los ojos cegados, diciendo va a haber oportunidad, para que cuando yo ya esté listo, cuando yo ya me canse, como los viejitos que están en la iglesia, entonces yo me arrepiento como ellos, sin pensar que muchos de estos ancianos que están sentados en la iglesia tienen años caminando y corriendo la carrera como Pablo, fijados sus ojos en Jehová,
el único, el consumidor. Y nosotros a veces, me considero un poco más joven, hermanos, para entenderlo. Como joven creemos que tengo que llegar a la edad de nuestra hermana Rodríguez para entregar mi vida a Cristo. No, mi hermano, dice que te acuerdes del Señor en los días de tu juventud. Dice que te acuerdes, porque entonces va a ser tarde cuando nuestros hijos necesiten ayuda y queramos venir y que se arrepientan y que busquen al Señor, cuando yo como madre ni siquiera me acerqué al altar. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo, porque no sabemos si el Señor viene hoy, si el Señor llega mañana. Nadie tiene la vida comprada. Nadie. El Señor está a la puerta. Él está tocando y Él quiere que tú le abras tu corazón, pero que sea de verdad. Que sea que hoy decidas servirle a Cristo y dejar de servirle al diablo. Esa es la decisión. Es una o es la otra. ¿Cuánto nos cuesta dejar el mundo? Cuando es el mundo el que nos ha matado por dentro. Cuando es el mundo que te ha traído sufrimiento. Cuando es el mundo el que te ha dejado miserable, desnudo, ciego y hasta pobre. Porque los vicios te quitan tu dinero. Eso es lo que hace el vicio. Te quita todo lo que eres, todo lo que haces. Es más, trabajas para el vicio. Aún sea de cualquier clase de vicio, aún las drogas, de comprar y comprar y comprar y comprar, comprar y comprar y querer tener más que el otro, hermanos. Eso es lo que hace el mundo. En Dios es donde vienes a encontrar el descanso del alma. Es donde vienes a encontrar la fortaleza y la fuerza para seguir adelante, para poder levantarte mañana y levantarte e irte al trabajo, hermanos. Sin el Señor nada somos. Dice que fuera de Él nada somos. Usted fuera de la vida, usted fuera, está muerto. Poco a poquito se va muriendo hasta que queda muerto. Seco. Seco como la Odisea, sin agua. Sin agua. Y el agua es vida, hermanos. El agua es vida. A veces quisiera, yo lloro al Señor y le digo: Señor, no me pares ahí. No me pares ahí, Padre. Porque cuando yo miro a la iglesia y me entra un dolor, una angustia dentro de mi corazón, ver la condición en la que estamos, la condición en que nos volvemos cosa tras cosa tras cosa, y nada de poder de parte de Jehová, nada de parte de poder del Señor. Porque llegamos y nos sentamos, no cantamos, no queremos ser parte. Siempre le buscamos lo malo, porque nuestros ojos ya no miran. Nuestros ojos están cansados y ya no queremos ver. Pero sí queremos la bendición de Jehová. Pero sí me quiero ir con Él. Pero no quiero ver como Él mira. No quiero amar al hermano como Él lo ama. Quiero y creo que mi amor es suficiente, hermano. Tu amor no es suficiente ni para nosotros mismos. El amor de Cristo es suficiente. Necesitamos pedirle al Señor sus ojos para vernos como Él nos mira. Eso es lo que necesitamos. Cuando yo tomé esta posición, hermanos, fue bien duro. Porque yo dije: la iglesia jamás me va a aceptar. Mira de dónde vengo. Mira cómo visto. Y soy muy dura para hablar. Yo no quería. Lloré al Señor y le dije: Señor, la única manera en que yo puedo servirte en esa área. Yo con las niñas soy feliz, hermano. Que las niñas, los niños son lo más sagrado que tiene el Señor aquí, yo creo, para nosotros aprender a tomar paciencia. Ahí es donde se aprende la paciencia con los niños. El amor, porque te enseñas a amar a alguien que no es ni tuyo, ¿verdad? Le quieres servir a ese niño, a esa niña, con todo el amor. Los tratas hasta mejor que a los propios tuyos.
Ahí es donde el Señor empezó a trabajar conmigo. Cuando vino a los adultos, yo dije, no hay manera que yo lo haga. Solamente, Señor, si tú me das de tu amor para amarlos como tú los amas, mirarlos como tú los miras, porque yo no los puedo amar, con mi amor no es suficiente, tiene que ser el tuyo, que venga a través de mí y amarlos como tú los amas, de verlos como tú los miras. Porque si María los mira, hermanos, y usted también, nos matamos el uno al otro. Tiene que ser el amor de Jehová. Tiene que ser el amor de Él para poder yo amarte, para poder servirte. Tiene que haber ese amor de Dios en mi corazón para poder yo pararme aquí, hermanos, con todo el valor, con todo el miedo también. Y decirte, Cristo viene pronto y te tienes que arrepentir. Tienes que buscar del Señor. Tienes que humillarte ante su presencia. Tienes que dejar tus malos caminos y regresar. Tienes que dejar esos malos caminos donde has caminado por mucho tiempo, pero sí hablando y diciendo que eres creyente, que vas a la iglesia Life Church como si eso te fuera a salvar. Eso no te va a salvar, hermano. Lo que te va a salvar es cuando te arrepientas y empieces a caminar en justicia, en santidad con el Señor. Eso es lo único. No es una fórmula. No hay medicina, hermanos. No existe. Es solamente el arrepentimiento genuino. Dejar de ser unas lápidas blanqueadas ahí nada más. Dejar de mirarnos bonitos por lo exterior y nuestro interior está sucio. Ese es un fariseo hipócrita. Ese es un fariseo hipócrita, hermanos. Y es tiempo de que la iglesia se levante como Juan el Bautista. Y le prediquemos al pueblo primeramente, a nosotros primeramente, que nos arrepentamos, que busquemos del Señor, que todavía estamos a tiempo, que todavía el Señor en su grande misericordia no hemos sido consumidos, hermano, porque Él todavía nos ama. Él no ha venido porque hay muchos que todavía no se han querido arrepentir y muchos que no han escuchado la palabra. Pero nosotros ya cada domingo, hermanos, ya muchos ya hasta estamos empachados. Empachados estamos. Porque nada más estamos y no, nada. Y se nos mira, muchos sí se nos mira, hermanos. Y quiero estoy siendo sincera porque solo Dios lo sabe, hermanos. Solo Dios lo sabe. Las luchas que se llevan. Uno a veces, como les digo, sí saben que voy a la escuela bíblica en un libro. Yo no tengo maestro, nunca lo he tenido. El único ha sido Jehová. Pero por su gracia y su misericordia, hermanos, me paro aquí y les digo, en todo el amor del Señor, que Él quiere que le busquemos. Que Él quiere que vengamos y nos arrepientamos. Brian, que nos arrepientamos. Muchas de las veces cuando se hace el llamado al altar, y quizás no todos tenemos el sentir, ¿verdad? Nuestro pastor es nuestro pastor. Dios lo puso aquí. Ellos tienen el sentir de dirigir al pueblo del Señor. Aquellos que han y que son ministros tienen el sentir cuando la angustia toca el corazón de un ministro, de un pastor, de un maestro que de veras ama la obra del Señor, ama las almas, quiere lo mejor, quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Entra una tristeza dentro de uno cuando el pueblo de Dios no se acerca, no quiere recibir. Se cansó del maná del cielo y quería carne y se fue a buscar. Cuando Él dice, yo estoy a la puerta, si tú abres, yo entro, me sentaré a tu mesa y cenaré contigo. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué más queremos si su promesa está? Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre. Así como el mismo Dios que se despojó de todo, el mismo Dios Jesús
vino a esta tierra, caminó en los mismos caminos, no literalmente hablando, hermano, caminó en los mismos caminos que tú y yo hemos caminado. Se paraba, miraba la necesidad, sanaba, y muchas de las veces pasó de largo también y no sanaba a nadie, pero siempre se detenía a ver la necesidad y a suplir la necesidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos parado y hemos escuchado cuando el Señor toca el corazón de cada uno de nosotros? Le hemos abierto la puerta y dejarle entrar. Quizás a veces con el ruido, hermanos, de la ciudad, el ruido de lo que la sociedad pide, lo que nuestros hijos demandan, no hemos parado, no hemos detenido, no hemos querido escuchar la voz del Señor. El Señor lo sabe todo. Él ya sabía que íbamos a estar, muchos de nosotros. Si usted realmente es sincero con usted mismo, usted sabe dónde está. Usted sabe si es frío o es caliente. Usted sabe si es tibio. Usted sabe si ha perdido su primer amor. Usted lo sabe. No es de nosotros ni investigarlo ni quererlo saber. Mi llamado es nada más traer la palabra, entregársela a ustedes, y es de ustedes. Y es de ustedes aquel día cuando estén cara a cara con el Creador y no va a haber que le puedan decir que hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día en que el Señor te dice: entra, abre la puerta y yo entraré a tu corazón. Hoy es el día, hermano, no te esperes a mañana. Vamos a abrir el altar por un tiempo, hermanos. Como les digo, aquí todos son salvos, todos han aceptado a Cristo en su corazón. Todos son salvos, hermano. Quizás dirás: yo no estoy en esa condición. Quizás yo no estoy en la otra condición. Yo no sé en cuál estás, pero una cosa sí sé, que todos necesitamos del Señor. Cuando el pueblo del Señor viene a adorar, vienen todos a adorar, ¿verdad? Es triste mirar a los musulmanes. Bueno, es triste, quiero decir, en este aspecto, que las veces que oran, todos se hincan o hacen sus cosas esas que hacen. Todos lo hacen, todos se hincaban. Cuando Nabucodonosor puso su estatua, dijo: todos se hincan. Todos se hincaron excepto los jóvenes, ¿verdad?, que le servían a Dios. Ahora se nos dice: todos busquen al Señor, y nadie queremos. Uno sí, Dios está en todas partes, y ahí, y a veces es como un amuleto: Dios está en todas partes, ¿verdad? Pero este es, hermano, este es el altar del Señor. Vamos a tomar un tiempo, hermanos, para orar al Señor, para buscar de su presencia y su rostro. Y no porque Él esté perdido, hermanos. Los perdidos somos nosotros. Si nosotros tuviéramos sin ninguna necesidad, sin ninguna imperfección en nosotros, si nosotros ya estuviéramos vestidos de esas vestiduras blancas, si nosotros ya discerniéramos con nuestros ojos espirituales, si nosotros ya fuéramos ricos, aunque somos pobres, pero ricos en el espíritu. Si tú crees que tú tienes todas esas cosas, déjame te digo que a lo mejor el Señor ya te hubiera llevado, como se llevó a varios, a Enoc, a Elías, porque ya tú eras tan perfecto que ya no te necesitaba aquí. Pero si tú estás aquí, si el Señor no te ha llevado en un carruaje o así, porque, ¿verdad?, ni nadie ha peleado tu cadáver como el de Moisés. Es que tú todavía, igual que yo, todavía estamos aquí porque el Señor todavía está trabajando en nosotros. Por eso es que estás aquí, ¿verdad? Porque a eso hemos venido, a glorificar su nombre, a abrir la puerta de nuestro corazón y dejarle entrar.
y dejarle entrar y que Él sea el Señor de nuestra vida. El altar está abierto, hermanos.